¿Qué tal? ¿Cómo le va? Muy buenas noches. Gracias por acompañarnos en la tercera emisión de Imagen Noticias Guadalajara. Soy Ricardo Camarena. Le invito a que nos acompañe para conocer juntos la información local más importante generada durante las últimas horas. Suman 70 embargos a deudores del CIAPA. Su director advierte que ahora van contra centros comerciales. Investiga la Fiscalía el hallazgo de prendas, sangre y casquillos en finca de Tlajomulco. Denuncian conductores de plataformas digitales violaciones a sus derechos laborales. Uno de los tantos frentes abiertos que tiene el CIAPA es su crisis financiera. Reporta una cartera vencida superior a los 20,000 millones de pesos y como parte de su estrategia para recuperar por lo menos algo de este dinero, ha ejecutado 70 procesos de embargo. Una medida que fue emprendida en contra de comercios con grandes deudas y de acuerdo con el director del organismo, Ismael Jáuregui, ahora van contra los centros comerciales, aunque reconoce que no podrán recuperar ni siquiera la tercera parte de su cartera vencida. Y aclara que esta estrategia jurídica no está dirigida a los consumidores domésticos. Sin embargo, otro sector con el que se está tratando de conciliar adeudos es con el de los industriales de Jalisco. Y es que únicamente el 10% de las 40,000 industrias existentes están registradas como tal ante el CIAPA. Y por ello se implementó una ventanilla especial para que estos empresarios puedan conveniar con el organismo una responsabilidad que reconocen, por supuesto, los propios industriales. Quien debe el agua tiene que pagar. Sea industria, sea universidad, sea gobierno, todo. Tenemos que pagar todos el agua. El director del CIAPA, Ismael Jáuregui, también habló acerca de los reportes por agua sucia que han recibido durante los últimos meses. Dice que han disminuido. Dos picos importantes en el tema de calidad. Una fue a finales del mes de marzo con cerca de 1,310 reportes de mala calidad, de la cual con los primeros protocolos más o menos a mediados de mayo bajamos a 260 aproximadamente. El segundo pico más agresivo fue a finales de junio, en el inicio del temporal, cuando todos nuestros influentes se revolcaron y demás. Este procedimiento llegó con unas quejas de cerca de 1,815 quejas. Y en los procedimientos que hicimos posteriormente, con lavado, seguimiento de procedimientos locales, desfogues controlados y demás, hemos llegado a cerca de 395 en estas últimas semanas. Menos reportes no necesariamente son menos problemas, y menos cuando no contestan en el CIAPATEL. Por eso no hay reportes. Se sabe que las quejas por las deficiencias en la prestación del servicio prevalecen, ya sea porque el agua llega de manera intermitente o porque llega turbia o al margen claro de los socavones y de las fugas de aguas negras y potables, que también son la constante. Personal de la Fiscalía Estatal y de la Comisión de Búsqueda de Personas Desaparecidas trabajan en la presunta casa de seguridad y adiestramiento localizada por colectivos en Tlajomulco. Continúan las labores de investigación en el predio ubicado en la comunidad de El Tecolote en Tlajomulco, en el que se encontraron indicios de lo que podría ser una casa de seguridad, luego de que integrantes del colectivo Hasta Encontrarlos México recibiera una llamada anónima que señalaba que había personas privadas de su libertad en este lugar. Pues sí, llegamos a ese ranchito, estaba el cancel abierto, como que acababan de salir, está una moto, vimos, entramos pues y lo primero que vimos fue una moto, había sangre. Estaba fresca, todavía estaba fresca la sangre. Vecinos del predio dijeron que se escuchaban balazos y diversos ruidos desde hace varios meses. Sin embargo, hasta ahora no hay pistas de los posibles responsables. Por su parte, los integrantes del colectivo piden el apoyo de las autoridades. Sí hay muchísimas evidencias y quisiera a las autoridades por ver si nos pueden ayudar para que sigan con las investigaciones, porque pues sí se nos hace raro que en un ranchito así haya tantas cosas. En el lugar ya se encuentra personal estatal de la Comisión de Búsqueda, así como del área de desaparecidos de la Vicefiscalía Regional, quienes trabajan con georradares y apoyados por binomios caninos. Hasta el momento no se han localizado restos humanos de ningún tipo en la zona. Con imágenes de Joan Plasencia, para Imagen, Nayeli Medina.
Con más información relacionada con la desaparición de personas, familiares y amigos de Ramón Delgado Alvarado, un joven de 23 años de edad de quien no se sabe nada desde el 7 de agosto, se manifestaron sobre la carretera a El Salto y Benito Juárez en la colonia San José el Verde para exigir a las autoridades su localización. La última vez que se le vio a Ramón fue en la colonia Felipe Ángeles. Sus padres señalaron que desde entonces, todos los días, han acudido ante las autoridades, han ido a hospitales, han por supuesto ido al servicio médico forense y en ningún lado obtienen información sobre su paradero. Aseguran que este joven trabaja como albañil junto con su padre y uno de sus hermanos y que no acostumbraba a ausentarse de casa. La familia pidió apoyo de la ciudadanía para obtener cualquier información que permita localizarlo. Una obra en construcción fue escenario de un hecho de violencia que arroja un saldo mortal. Una riña entre compañeros de trabajo terminó con la vida de Moisés, de 30 años. Los hechos ocurrieron en un complejo de departamentos en construcción en el cruce de Calzada Independencia y Mexicalcingo en Guadalajara. Durante una discusión, uno de sus compañeros lo atacó con un objeto que encontró en la obra y le provocó heridas que terminaron con su vida. La riña ocurrió en el 8º piso de esta edificación, en donde el Ministerio Público realiza su labor de campo para encontrar los diversos indicios utilizados en este crimen. Después de la agresión, el responsable intentó escapar, pero otros trabajadores lo retuvieron y posteriormente lo entregaron a la policía. Al mismo se le asegura de igual manera un objeto punzocortante. De momento ya con esta información se le proporciona, está solicitando comando de conducción por parte del primer respondiente. El presunto responsable, identificado como Emanuel N., de 38 años, quedó a disposición del Ministerio Público. Ahora, las autoridades investigan qué originó la discusión que terminó en la muerte de Moisés. Para Imagen, Israel Orozco. Un accidente trastocó la dinámica de los pasajeros de la línea 4 del tren ligero. Vea qué fue lo que ocurrió. En Tlajomulco, un autobús de transporte de personal terminó volcado junto a las vías de la línea 4 del tren ligero, provocando la suspensión parcial del servicio y complicaciones para cientos de usuarios durante la hora pico de la mañana. El accidente ocurrió alrededor de las 5 de la mañana sobre camino a Unión del 4. El transporte salió de la vialidad y cayó en la zanja que divide el camino de las vías ferroviarias. En el autobús viajaba únicamente el conductor, quien sufrió golpes leves y permaneció consciente. El mismo conductor nos hace mención que derrapó por el piso mojado, se le atravesó una motocicleta, es lo que hace mención. El mismo anda consciente en sus 5 sentidos. Y pues estamos esperando la grúa correspondiente para retirar el vehículo y que siga fluyendo pues normalmente el tren. Debido a la obstrucción parcial de las vías, la operación de la línea 4 tuvo que ser interrumpida en el tramo afectado. A pesar de que Citeur informó oficialmente que habría unidades provisionales para trasladar a los pasajeros entre las estaciones afectadas, algunos usuarios entrevistados tuvieron que caminar cerca de 3 kilómetros para poder continuar con su trayecto. Sí, bien tarde. Oigan, habían dicho que iba a haber un sistema provisional para pasarlos de estación a estación. ¿Hay algo así? No, hasta ahorita no. Estamos llegando a la estación y nos están mandando hasta allá, hasta Concepción del Valle. Caminando. ¿Ya la gente de allá la están regresando para acá? Sí. No, pues que nos ayuden de mínimo con una camionetita o algo para de mínimo tomarnos su transporte, porque sí nos afecta mucho en el horario laboral. Elementos de la Guardia Nacional, Policía Vial, Protección Civil y bomberos permanecieron en el lugar mientras se realizaban las maniobras para retirar el autobús y liberar completamente la zona para restablecer cuanto antes la operación normal de la línea 4. Informó para Imagen Alberto Mariscal. Un helicóptero del ejército mexicano hoy dio la nota en el norte de Zapopan. Vea por qué. Un helicóptero estuvo a nada de desplomarse tras una posible mala maniobra o falla en su sistema de vuelo. El incidente fue grabado en una zona residencial conocida como el Ejido Copalita, así como en Villa Fontana, La Magdalena y la carretera a Colotlán en Zapopan, Jalisco.
Aunque no hay un comunicado que precise qué originó este tremendo susto en el aire, fuentes de seguridad revelaron que la aeronave aterrizó sin contratiempos y sin que se reportaran heridos. El avistamiento reciente de helicópteros y aeronaves en Zapopan, registrado del 22 al 25 de agosto, corresponde a un despliegue y prácticas de aeronaves militares cerca de la base aérea militar de Zapopan. Estas actividades posiblemente tengan relación con la visita de la presidenta de la República, Claudia Sheinbaum, quien este 26 de agosto presidirá la ceremonia de clausura y apertura de cursos de los planteles del sistema educativo militar en el Colegio del Aire. Para Imagen, Israel Orozco. Choferes de plataformas digitales denuncian incumplimientos laborales. Vea cuáles son sus quejas y cuáles son las denuncias más recurrentes. Conductores de plataformas digitales se manifestaron para denunciar lo que consideran incumplimientos laborales por parte de empresas como Uber y Didi, además de exigir mejores tarifas y mayor transparencia en el cálculo de sus ingresos. Los inconformes señalaron que tras la reforma que reconoce derechos laborales para los trabajadores de plataformas, continúan existiendo dudas sobre el desglose y el pago de prestaciones como aguinaldo, vacaciones y prima vacacional, además del acceso efectivo a la seguridad social. Otro de sus principales reclamos son las tarifas. Aseguran que existen viajes cuyo pago resulta insuficiente frente al costo del combustible, mantenimiento, seguros y además del gasto que diariamente absorben los conductores. Uno llega más rápido, o sea, a mí se me haría que es un buen servicio, que uno termine más rápido el viaje y te estén rebajando por llegar más rápido al destino. A veces te rebajan 50 pesos, si el viaje era de 200 y llegaste 5 minutos más rápido, te bajan 30, 40 pesos de tus ganancias. También denunciaron cobros que consideran injustificados y piden revisar las aportaciones e impuestos que aparecen reflejados en sus operaciones para establecer cuáles corresponden al trabajador y cuáles deben ser absorbidos por las empresas. Los manifestantes exigieron además fortalecer los mecanismos de identificación de usuarios al considerar que el anonimato representa un riesgo para los conductores. Otro reclamo se relaciona con las suspensiones o desconexiones de las cuentas. Los conductores piden procedimientos claros que les permitan conocer los motivos y defenderse antes de perder el acceso a la plataforma. Los inconformes adelantaron que buscarán llevar sus demandas ante autoridades laborales y legislativas. Informó para Imagen Alberto Mariscal. Pues veremos finalmente en qué queda este tema. Seguramente usted recordará que hace algún tiempo esta discusión generó todo un debate respecto a la migración de socios conductores a prácticamente trabajadores de estas grandes empresas transnacionales. Les prometieron que vivirían mejor, que tendrían acceso a las prestaciones que tiene cualquier otro trabajador, pero lo cierto, de acuerdo con lo que están consignando estos socios conductores, es que, lo que en algún momento les prometió el gobierno federal, en la práctica, en el día a día, se quedó corto. Vamos a otro tema que también se traduce en un reto. Comprar vivienda no está al alcance de todos, se sabe. Sin embargo, el problema se agudiza cuando ni siquiera una vivienda de interés social queda a la mano de cualquier trabajador. Comprar una casa dentro del área metropolitana se ha vuelto todo un reto, y es que según especialistas de la Universidad de Guadalajara, para poder acceder a una vivienda de interés social dentro de nuestra ciudad, se necesita un sueldo de al menos 4 salarios mínimos. El problema no es la falta de viviendas, pues aunque la construcción vertical podría ayudar a aprovechar mejor los espacios, la mayoría de esos departamentos terminan siendo demasiado caros. Y es que incluso las viviendas de interés social van de los 600 a los 900,000 pesos o incluso superan el 1,000,000 dependiendo de la zona. Además, hay otra contradicción. Mientras que Jalisco enfrenta un rezago de alrededor de 196,000 viviendas, también existen cientos de casas que fueron abandonadas por estar lejos de escuelas o servicios. Por ejemplo, en Tlajomulco, 1 de cada 4 casas está deshabitada. Es decir, cuando hablamos del hábitat como concepto general, implica no solamente el objeto vivienda, ¿no?, sino también todo lo que está alrededor de la vivienda para acceder a ella, ¿no? La infraestructura, la vialidad, la movilidad, el medio ambiente, la economía, la
cercanía a los servicios. La solución no es solo construir más, sino buscar alternativas que permitan a las familias acceder a viviendas dentro de la ciudad a precios asequibles. Entonces es complicadísimo pensar en un costo para vivienda social. Tiene que entrarle forzosamente los 3 niveles de gobierno, principalmente el federal, para buscar pues apoyos para la compra o, como algunos países lo han hecho, impulsar la vivienda en renta. El reto es claro, evitar que la ciudad se extienda hacia lugares alejados de escuelas, servicios y transporte, y que la construcción de vivienda no se mida solo por cuántos edificios se levantan, sino que realmente puedan ser pagados por quienes viven y trabajan en nuestra ciudad. Con imágenes de Joan Plasencia, para Imagen, Nayeli Medina. Y es que naturalmente el encarecimiento de la vivienda obliga a muchas familias a trasladarse hacia la periferia de la ciudad. El problema en la periferia de la ciudad es que no en todos los casos se cuenta con los servicios básicos mínimos, indispensables para poder tener calidad de vida, empezando por el transporte, el agua, la seguridad y otros tantos. Y por ello, las ciudades o los fraccionamientos fantasma. Y Tlajomulco, aunque ya se trabaja en este tema, bueno, Tlajomulco es tristemente un referente a nivel nacional. Hablemos ahora de las calles de la ciudad y pongamos atención al antiguo camino a Tezistán en Zapopan, una vialidad que se degrada a lo largo de sus kilómetros. Recorrer completo el antiguo camino a Tezistán en Zapopan significa descubrir 3 realidades distintas. La vialidad comienza en Periférico Poniente y termina en la delegación de Tezistán. El primer tramo presume concreto hidráulico, 4 carriles, camellón y alumbrado. Después de base aérea, el camino se reduce a 2 carriles, cubiertos por una capa de asfalto de colocación reciente. Pero más adelante parece terminar la inversión. Ya, ¿por qué no agarran el bote parejo? Esta calle está desmadrada toda, pero pues nomás no. El tercer y último tramo entre Cuarta Poniente y Río Blanco convierte el recorrido cotidiano en una especie de deporte extremo. Baches, socavones, tiraderos de basura, fugas de agua, registros y bocas de tormenta sin tapa forman parte del paisaje. Aquí las suspensiones de los automóviles sufren y conductores y motociclistas deben esquivar obstáculos mientras intentan circular por una vialidad que evidencia años de olvido institucional. Hay muchos hoyos. No ponen atención a la ciudadanía. Se han caído muchas personas allá en ese hoyo que está ahí abierto y es del agua. SIAPA ha venido y ni siquiera ha hecho nada. Y cuando los problemas llevan demasiado tiempo sin resolverse, a los habitantes les queda espacio hasta para el sarcasmo. No, bien padre, la neta se discuten los presidentes de la ciudad. Lo tienen bien arregladito. Bueno, se les olvidó porque sí, les hace falta poquita inversión. El antiguo camino a Tezistán mueve diariamente habitantes, trabajadores, comerciantes del norte de Zapopan, pero en sus últimos kilómetros los usuarios no solamente comparten el camino, también comparten los baches, las fugas y una pregunta: ¿cuándo llegará hasta aquí la rehabilitación? Para Imagen, Charly Saucedo. Se degrada el camino, lo que evidencia que lo que se degrada es el interés de las autoridades. Nos vamos, muchas gracias, muy buenas noches, que descanse y hasta mañana.